rumbo al río de los pequeños principios a las grandes organizaciones. Para nosotros es una realidad porque fue algo pequeño y vamos caminando poco a poco y estamos viendo algunos resultados gracias a nuestro Dios por esa bendición. Ya llevamos 42 años en la obra misionera, de los cuales 21 años han sido sirviendo en México. Y así, hermanos, alabamos al Señor por la familia que Dios nos ha dado. Así salió la familia Vargas Galvis de Venezuela el 21 de enero de 1991. Comenzamos nuestro viaje por los Estados Unidos hasta llegar a México. Fueron 7 días de camino hasta llegar a nuestro destino, donde el Señor nos permitió ubicarnos. Hoy ya la familia pues ha crecido un poco más. Ya somos abuelos, somos suegros, somos no sé qué, pero ahí estamos, hermano, con una familia nueva. Mi hija mayor, ella se casó y tiene 2 hijas. Su esposo es pastor de una iglesia en Huesla, Coteja, donde están sirviendo al Señor por su gracia. Y estaba comentando a la hermana Isía que la hija, esta primera nieta, ya es una buena música. Toca piano, toca guitarra y toca violín. Solamente tiene 11 años. Le damos gracias al Señor porque la familia nos dignifica en el ministerio. Mi segunda hija es Arelis. Ella graduó del Instituto Bíblico de Chicago, se casó, bueno, fue a España y luego regresó, se casó, formó un hogar, tiene 2 hijas y están sirviendo al Señor en la iglesia Eri en Chicago. El esposo es anciano y ella trabaja con la parte de misiones también en esta iglesia. La tercera de nuestras hijas se llama Marbelis. Ella terminó sus estudios en el Instituto Bíblico de Benecer, se graduó, regresó a México para continuar apoyándonos, sacó una licenciatura en psicología y ella está también casada, tiene su primer bebé, se llama Carlitos, y su esposo están sirviendo a tiempo, también sirviendo en la obra del Señor en este lugar. Nuestra cuarta hija, ella se llama Arelis. Ella también terminó sus estudios en la universidad, se graduó, se casó, tiene un hijo que se llama Edrey, ya es director de culto, tiene 9 años. Qué interesante. Y damos gracias a Dios porque ellos están trabajando en una iglesia en Cancún, una iglesia americana, apoyando en la música y también en la parte de consejería. Así hemos, hermano, servido al Señor por muchos años. Damos gracias al Señor y alabamos al Señor porque Él es grande y misericordioso para con nosotros. Por eso nuestra palabra de agradecimiento a las iglesias, hermanos de la OBISE, a la comunión de iglesias de las islas del Caribe, Curazao, Aruba, Bonaire y otros que en forma responsable y fiel han contribuido en sus oraciones y económicamente para nuestro sostenimiento y proyectos en la obra en México. Las oraciones de apoyo económico no han sido en vano. Que Dios premie vuestra generosidad, amados hermanos. Gracias, hermanos, por el buen deseo de continuar apoyando. Sin ustedes, hermanos, sería imposible seguir laborando en este país. Estamos sirviendo actualmente en la ciudad de Tepic, estado de Nayarit, en el estado de Nayarit, actualmente como pastor misionero en la fundación y consolidación de iglesias con la asociación Dios con nosotros, especialmente en la ciudad de Tepic, Nayarit, en el ministerio también entre los indígenas. Nayarit está cerca del Océano Pacífico, es un estado muy próspero, muy interesante, es una ciudad con una población bastante grande de 1.084.979 habitantes en total, con unas 5 etnias indígenas, bueno, 4 etnias reconocidas, coras, huicholes, tepehuanos, mexicanos. En México se habla unas 62 lenguas indígenas, y es interesante, hermanos, que muchos de estos indígenas también hablan muy bien el español, casi el 90% de estos indígenas hablan el español y se facilita poder trabajar con ellos. Nuestra misión, mis amados, no es otra que cumplir con la gran comisión que el Señor nos ha puesto y nos ha dado. Jesús dijo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la promesa que el Señor dio a aquellos que quieren obedecer este mandato, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por esa bendición que Él nos ha dado de poder, hermanos, bajo esa promesa, hermanos, hacer su voluntad y servir en este país. Esta es parte de la ciudad de Tepí, donde vivimos. Es una ciudad que está en pleno desarrollo, una ciudad bastante moderna. Es el centro histórico, parte de la avenida principal, el Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno de esta ciudad. Así es el Palacio de Gobierno de la ciudad. Parte de la avenida principal. Centros hospitalarios donde también el Señor nos permite servir. Durante nuestro ministerio vamos mucho a esos hospitales a visitar, llevar enfermos, llevarlos, asistirlos, darles hospedaje y buscar la manera como poder compartir el evangelio con médicos. He tenido la oportunidad de entregar Biblias, Nuevo Testamento a médicos, enfermeras y tratar a algunos enfermos con sus problemas espirituales. Damos gracias al Señor que Él nos permite laborar. Así se inició la Iglesia Cristiana Evangélica Maranata. Comenzamos en una casa. Ahí comenzamos a trabajar por muchos años. Tuvimos que tener la iglesia. Nos mudamos como 4 o 5 veces y la obra no se podía estabilizar. Y era bastante difícil hasta que por fin, gracias a Dios, ahora ya podemos contar con un lugar donde podemos reunirnos en una de esas partes de la ciudad de Tepí. Ahí donde está la flechita, ustedes pueden ver allí, hermanos, en ese lugar estamos instalando, ya está el local o el terreno que hemos comprado para la iglesia y estamos desarrollando la obra en este lugar, muy cerca del río Mololoa, uno de los únicos ríos que pasa por este lugar, pero es muy interesante porque allí todos los jueves vamos allí a repartir literatura, en este lugar donde se hace un tianguis que vende cosas usadas, nuevas, comida, y es un tiempo para compartir la palabra del Señor con toda esta gente que necesita del Señor. Aquí estamos en este lugar, es la calle donde está ubicado el local en plena preparación del terreno para tener la calle asfaltada. Y gracias al Señor, pues que nos concedió esa bendición, porque era bastante difícil llegar a este lugar por la terracería y había muchos problemas. Ahora, gracias a Dios, ya tenemos una calle asfaltada. Los hermanos muy contentos de poder, hermanos, disfrutar de esta bendición de tener ya su calle y el local donde estamos ubicados. Servicio de adoración, tiempo de los hermanos se congregan, nos congregamos todos los domingos para tener nuestro servicio de adoración y escuela dominical. Estos son algunos de los hermanos más fieles en la iglesia en estos tiempos. Damos gracias a Dios por toda esta gente que ha conocido al Señor también a través de nuestro ministerio y que hoy son parte fundamental en la iglesia Maranata. Este joven que está allí de camisa de cuadro es nuestro primer profesional. No tenemos tantos profesionales como ustedes. Este es uno de nuestros primeros jóvenes ganados para Cristo. Él es un joven médico ya graduado y que nos da una gran ayuda cuando vamos a los campos donde necesitamos su apoyo. Familias como esta, una familia entera que está dispuesta a servir al Señor. Estos hermanos han dedicado su vida y quieren, hermanos, trabajar a tiempo completo y estamos orando para que Dios provea realmente los recursos que tanto necesitamos. Esta pareja es una pareja de indígenas huicholes. Este hermano se llama Desiderio y Abelina. Son indígenas y los ganamos para el Señor. Comenzamos a trabajar con ellos, se bautizaron y bueno, han crecido en una forma extraordinaria. La hermana es tesorera de la iglesia y el hermano es diácono de la iglesia. Y esto es algo muy significativo para nosotros, al ver el crecimiento en la vida de estas personas. También las hermanas trabajan
de una forma o de otra. Todos los sábados ellas van para ayudar y levantar finanzas, venden antojitos mexicanos, comida, durante unas 3 horas para así ayudar y apoyar para levantar recursos para la construcción del local, del edificio que queremos hacer en Tepic. Los niños también, los niños se reúnen a veces en la parte afuera del edificio porque no tenemos aulas de clase y por el calor, el tiempo de calor es muy fuerte. Tenemos temperaturas entre 38 hasta 48 grados de temperatura cuando hace mucho calor. La temperatura es muy fuerte. Pero en tiempo de frío también gozamos del frío, de un frío muy fuerte que baja hasta 5 grados. ¿Verdad? Por lo menos en esta semana ya la temperatura ha comenzado a bajar hasta el mes de febrero, cuando la temperatura se mantendrá entre más o menos unos 16 a 5 grados de temperatura durante estos tiempos. Y bueno, a veces, hermanos, nos es incómodo reunirnos, pero los hermanos siempre están dispuestos a llegar a las actividades, como en el programa de Navidad, cuando los hermanos se congregaron para alabar y glorificar al Señor. Esta es una parte del tiempo de Navidad. Los hermanos también, bueno, tienen una característica muy interesante, es que siempre quieren cantar, alabar al Señor como ustedes lo hacen acá. No tan hermoso como ustedes porque no tenemos instrumentos allá. Allá tenemos a una hermana que nos acompaña, que nunca se va de la casa, siempre está con nosotros, que es del Ignario Gloria. Es una caja musical y la usamos y es una bendición. Bueno, lo único que tenemos como instrumento, pero hasta ahora damos a Dios por esto y estamos tratando de poder entrenar a algunos jóvenes para que sean músicos y puedan ayudarnos en la iglesia. Pero entre tanto usamos esto. La dedicación del hermano Sergio de la Cruz como diácono es nuestro segundo diácono. Nuestro segundo diácono porque el primero se nos voló. Y bueno, ya pusimos el segundo y gracias al Señor estamos trabajando con este hermano, que es una bendición. Él quedó responsable de la obra juntamente con mi esposa y mi hija durante mi ausencia del campo, y el pastor asistente hermano Domingo. Nos llena de gozo, de satisfacción, hermanos, cuando podemos reunirnos con todos estos hermanos indígenas, mestizos, de diferentes formaciones culturales. Nos sentimos llenos de alegría y gozo al verlos cuando nos sentamos a partir el pan, cuando comemos juntos la cena del Señor. Para nosotros es una experiencia muy hermosa, muy extraordinaria de ver a los indígenas con tanta disciplina y con tanta alegría practicando esta ordenanza que el Señor nos ha dado. Tenemos clase para los niños los sábados, todos los sábados los tenemos dedicados para el trabajo con los adolescentes, con los niños. Clases de verano, manualidades, actividades con los niños trabajando con sus manualidades. Los niños participando en el programa de Navidad. Niños con mucho gozo y con mucha alegría participando. Bueno, aquí tenemos una de nuestras primeras misiones con el cual estamos trabajando. Esto está a unos 8 horas de la ciudad de Tepic, subiendo a la sierra, atravesando caminos difíciles, ríos y todo esto hasta llegar a este lugar en Ciénaga del Mango, un lugar de centro de ceremonias de los indígenas y muy peligroso, pero Dios nos ha permitido laborar en este lugar y establecer entonces la primera misión, la misión Ebenezer. Misión Ebenezer, y allí tenemos a esta familia misionera, al hermano Domingo y a Azucena, Paloma e Isaac, misioneros entre los huicholes. Y hermanos, estamos contribuyendo en apoyar a esta pareja misionera. Pedimos, hermanos, por favor, sus oraciones. Ellos han pasado por pruebas, persecución, les han robado, les han saqueado su casa ya por varias veces, les han amenazado de muerte, los han amenazado sacarlos del pueblo por ser cristianos. Pero allí seguimos, hermanos, trabajando y sirviendo al Señor. En las comunidades indígenas, muy pocos blancos pueden vivir. Y si viven allí, le hacen la vida de cuadritos hasta que lo sacan de allí, de por las buenas o por las malas. Bueno, ellos tienen la ventaja que como son indígenas, no los pueden sacar. Y esa es una ventaja en la cual el Señor nos da de poder tener esta pareja sirviendo en este lugar. Por favor, oren por ellos. Aquí estamos con algunas mujeres en esta misma misión. Tenemos a una señora, una hermana de
coro que nos visitaba de acá de Venezuela. Ella es una señora que tiene como 70 años y fue para visitarnos, hermanos, y compartir con esta gente. Bueno, solo que el problema, esta hermana no pudo aguantar el frío y tuvo que regresarse. Pero era interesante ver a esta hermana venezolana allí con nosotros. Y cuánto me gustaría ver a otros venezolanos también que vayan a visitarnos y vean con sus propios ojos las necesidades que existen en México. Esta es parte de la congregación Ebenezer, son algunos de los nuevos creyentes. Aquí tenemos 4 mujeres que hace dos meses se entregaron al Señor. Y hermanos, ellas nos decían, hermanos, y nosotros también podemos prepararnos para servir. Claro que sí. Y como vamos a comenzar un curso de 24 meses, ellas van a ser parte de esos alumnos que van a estudiar para prepararse también, para conocer del Señor y para servir. Los hermanos huicholes participando en el programa de Navidad. Tenemos una iglesia bilingüe que se predica en huichol, se canta en huichol, se lee la Biblia en huichol y en español. De manera que es algo muy bonito de tener a esta gente participando con nosotros. Aquí están en un programa con cantos. Esta es la segunda misión, que es la misión El Camino en Ciénaga del Mango. La misión El Camino está ubicada más o menos a unos 4 horas de la ciudad de Tepic, donde, hermanos, estamos tratando con la ayuda del Señor de establecer esta obra. Al comienzo era muy difícil, ya estábamos muy desanimados. Primero, porque no teníamos dinero para subir a ese lugar. Los recursos no nos alcanzaban. También por razones de enfermedad, porque la obra no estaba dando tampoco ningún resultado. Pero ahora, gracias a Dios, Dios está abriendo puertas. Comenzamos a ver los primeros frutos, hermanos, del trabajo y del esfuerzo. Como dice la palabra, que el trabajo en el Señor no es en vano. Entonces comenzamos a ver los primeros frutos y aquí tenemos a otras personas convertidas al Señor. Tienen un mes que acaban de hacer su decisión por Cristo. Ese joven estudia en la universidad. En México hay una gran ventaja ahora. El gobierno está colocando escuelas muy buenas, desde primaria hasta universidad entre los indígenas. De manera que solamente ahorita lo que hay que es buscar gente que esté dispuesta a trabajar y a servir en alcanzar a esta gente para Cristo. Porque ya no son analfabetos, ignorantes, son gente que verdaderamente el que menos tiene por lo menos un 6º grado. Y eso es interesante, lo que está pasando allí en México con los indígenas. Pero viven en extrema pobreza, viven con problemas muy graves en sus vidas, por el problema de la brujería, la superstición, su cultura, sus tradiciones, que no pueden abandonarla. Esta es una familia con la cual estamos trabajando. El papá y abuelo de estas muchachas que ustedes ven allí ya son creyentes. Era un brujo de esos tremendos y ahora estamos trabajando con su familia para llevarlas al conocimiento de Dios. Tratamos de entregar la palabra de Dios de una forma o de otra, a través de películas, videos, a través de cantos, a través de la Biblia en español, pero también la Biblia en su propio dialecto, en su propio idioma. Y entregamos un Nuevo Testamento que se llama Megavoz, grabado en el idioma huichol. Y los regalamos a ellos o se los prestamos, pero lamentablemente no tenemos recursos para comprar cada aparato de eso, que cuesta un promedio de $10. Gracias a Dios, porque hay algunos hermanos que han hecho el esfuerzo de ayudar y apoyar para comprar 1 o 2 de estos aparatos y entregarlo a esta gente. La clase con los niños, seguimos trabajando con los niños, compartiendo con los adolescentes huicholes en esta misma misión. Clases de verano, lo que ustedes llaman clases de vacaciones. La tercera misión es la misión Luminares de Cristo, Santiago de Pochotitán. Esto está a unos 45 minutos de la ciudad de Tepic. Allí viajamos todos los domingos para tener la escuela dominical a las 3 de la tarde. Regresamos a la ciudad para continuar con el servicio por la noche. Los miércoles subimos de nuevo para tener estudio bíblico y culto de oración. Esta es una misión que no ha crecido mucho en cantidad, pero sí en calidad. Al ver a esta mujer, que era una mujer que tenía muchos problemas en su vida, amargura, resentimiento, metida en el mundo del ocultismo, de la brujería y de la superstición, se convirtió al Señor Jesucristo y se convirtió de verdad, porque las primeras pruebas que tuvo es que se le murió
su hermana, su abuelita, su mamá a punto de morirse, y otra señora que vive con ella al borde de la muerte. Sin embargo, ella se ha sostenido en el Señor, y lo más grande es que vive una vida ahora llena de gozo. Ella dijo: hermano, me voy a morir, y como un día tengo que morir, yo sé que no me voy a llevar todo lo que tengo, ni me van a echar sino un poquito de tierra. Aquí hay mucho terreno en mi casa. Yo le voy a dar la mitad del terreno para que ustedes hagan un local para la iglesia. Y ese terreno que ustedes ven allí, pues es el terreno ahora que tenemos para construir un nuevo local. Hemos comenzado a hacer baños, a limpiar el terreno. Mi esposa trabajando, las mujeres trabajando. Allá trabajamos todos, los niños, los jóvenes y los adultos, en lo poco, en lo mucho que podamos hacer. Gracias al Señor, la obra pues allí sigue adelante, y aunque es un pequeño grupo, pero de calidad de vida. Así, hermanos, tenemos retiros de profundización espiritual, ayudando a la gente a profundizar más en la palabra del Señor para poder servir. Los trajes típicos de los hermanos huicholes y de las personas pues, de los huicholes. Ese señor que está allá es pastor de una iglesia, y la señora al lado de su esposa, y es interesante poder apoyar a esta misión. Estos son algunos de los creyentes más fieles de esta misión. La mamá y la hija. La joven está terminando su bachillerato para entrar en la universidad o ir a prepararse en un instituto bíblico. Son personas, hermanos, que han tenido muchos problemas en sus vidas, pero ahora tienen a Cristo en sus corazones, y aunque no lo tienen todo económicamente, pero tienen lo más importante, tienen a Cristo morando en sus corazones y tienen el gozo de servirle. Como esta anciana de unos 95 años más o menos, y llega arrastrándose para llegar a los cultos, hermano, con ánimo, con alegría. Bueno, ya ahorita está perdiendo hasta la razón, pero era para mí muy significativo, hermano, ver a esta ancianita, que ella era la primera que llegaba a los cultos. Y así a esta señora también, que se estaba muriendo, y Dios también hizo un milagro en su vida. Tenían que hacerle una operación de corazón abierto y no tenía recursos, y ya se estaba muriendo, pero Dios la ha mantenido hasta este momento para testimonio de este pueblo. Ella dijo: yo no quiero ir más a los brujos, porque ahora Cristo es mi Salvador. Yo soy una hija del Señor. Y su familia le dio la espalda. Este joven, con la flechita allí, como decía antes, no está recibiendo el Espíritu Santo ni la unción. Estamos señalando que es un joven muy importante para nosotros, hermanos, porque él se convirtió a los 16 años al Señor, sin padre, sin madre, un niño que desde los 7 años tenía que salir a pepenar en el monte por allá para poder comer. Con mucho esfuerzo y sacrificio terminó su bachillerato, sacó su profesión, y ahora él está preparándose. Me dijo un día: hermano, yo quiero prepararme para servir al Señor. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ya está en el Instituto Bíblico Río Grande, en Texas. Está estudiando su primer año. Y gracias a Dios la iglesia está tratando de sostenerlo. Así trabajamos, hermano, mi esposa, mis hijos y los hermanos, para continuar desarrollando la obra del Señor en este lugar. ¿Cuál es nuestra visión? Quizás debía poner esto en primer lugar para ustedes, pero hermanos, queremos recalcar nuestra visión. Establecer iglesias en diferentes lugares, formadas por personas comunes que amen al Señor, que renuncien al pecado, que estén dispuestas a servirle, que glorifiquen a Dios a través de sus vidas, con un testimonio acorde a los principios del Evangelio, dispuestas a capacitarse y a reproducirse. Esa es nuestra visión, y así estamos viendo que Dios está respondiendo a esa visión. Estamos en la segunda etapa del proyecto Nayarí, y esperamos en el Señor que vamos a lograr. Tenemos 9 proyectos que queremos desarrollar en este lugar. Nuestro propósito: cumplir la voluntad de Dios. Ese es el propósito por el cual estamos en México, sirviendo, cumpliendo con la gran comisión. Nuestras metas en este proyecto apuntan en primer lugar a la ciudad de Tepic, en segundo lugar a pueblos que están del estado, y en tercer lugar a etnias indígenas, con el cual ya estamos trabajando con 2 etnias indígenas, huicholes y cora. Y otras misiones, por supuesto, que quieran trabajar con nosotros. Queremos, hermanos, animar a nuestros hermanos también que puedan venir a México para apoyar nuestro ministerio.
En algunas oportunidades, como esa hermana de coro que una vez vino a visitarnos, bueno, esa es la oportunidad que tienen algunos venezolanos o de otro lugar que quieran venir a apoyar el ministerio en México. Usted también puede ser uno de ellos, hermano. Usted también puede participar con nosotros en la extensión del reino de los cielos en este país, México. Recuérdense que México es un país muy grande. Tiene aproximadamente 113 millones de habitantes. Ese es el promedio de México. Vivimos muy cerca de la ciudad de Guadalajara, con un promedio de más o menos 11 millones de habitantes. Y hay otras grandes ciudades de México. El Distrito Federal o México en sí tiene aproximadamente unos 28 millones de habitantes. Imagínense ustedes, hermanos, la necesidad que hay en este país. De manera pues que están invitados también a participar con nosotros en esta gran labor. Las metas alcanzadas durante el año 2009 al 2011 han sido establecer una junta directiva responsable, capaz, bautizos de hermanos que verdaderamente han dado frutos dignos de arrepentimiento, comprar un terreno para la construcción del local para la iglesia, que estuvimos padeciendo mucho tiempo por ello, y el envío y sostenimiento del hermano Crescenciano Bañuelos al Instituto Bíblico de Río Grande. Y también, hermanos, el sostenimiento de la pareja misionera e indígena que está allá en Guadalupe, Ocotán. Esta es la junta directiva. La junta directiva que, bueno, hoy formamos entre mestizos y huicholes. Es maravilloso ver cómo esta gente estuvo dispuesta a aceptar esta responsabilidad. Normalmente entre estas etnias indígenas y la gente de este lugar, la gente no quiere compromisos ni quiere responsabilidad. Ellos dicen, bueno, sí está bien, todo es muy bonito, pero yo no quiero compromiso. Déjeme así como está. Yo voy a la iglesia, asisto, pero no queremos responsabilidad. Bueno, eso a veces nos lastima. Pero gracias a Dios por gente como esta. Aquí hay indígenas, hay mestizos dispuestos a servir. Entre ellos mi hija, ¿verdad? Que está allí, mi esposa. Mi esposa es la secretaria de la iglesia. Mi hija es la secretaria. Mi esposa es la secretaria de finanzas juntamente con una de las hermanas indígenas y los hermanos diáconos y un pastor huichol. Así formamos parte de la junta directiva. El grupo de hermanos bautizados, es maravilloso, hermanos, ver a estos hermanos dar ese paso de decisión. Y ver, hermanos, cómo ellos no solamente se bautizaron por llenar un requisito, sino por el deseo, hermanos, de cumplir lo que dice la palabra de Dios. Obedecer en todo al Señor. Así algunos de estos hermanos bautizados, esa niña que ustedes ven allí tiene 11 años. Es una tremenda directora de culto. Y ella dice, bueno, yo también quiero prepararme para servir en la obra del Señor. Bueno, es que, hermanos, nosotros persuadimos a los hombres, pero es el Espíritu Santo el que convence y el que hace la obra en la vida de las personas. El hermano Crescenciano Bañuelos necesita mucho de sus oraciones. Como ya mencioné, es un joven con muchos problemas, muchas necesidades, pero por la gracia del Señor está preparándose para servirle. Alabamos a Dios por eso de la adquisición de un terreno. Hermano, fue para nosotros una bendición. Después de mucho tiempo, después de muchos años, poder comprar un terrenito. 10 metros por 15 fue todo lo que pudimos obtener con los recursos que teníamos. Pero gracias al Señor, este es un comienzo, un buen comienzo para nosotros, porque allí será la sede de la iglesia Maranata. Tenemos la oficina, los baños, el local donde nos reunimos y un proyecto, hermanos, que queremos desarrollar con la ayuda de Dios. Queremos tener nuestro local. En la primera etapa tiene que ver con el santuario para más o menos unas 180 personas, baño, oficina, fachada principal, segunda planta, 3 aulas de clase, 2 baños, casa pastoral, 2 recámaras, sala comedor, cocina y un baño. El costo de esto es un promedio de unos 90,000 pesos. Esto está en un promedio de unos 90
$1,000. Hermanos, queremos que ustedes nos ayuden a orar. Y si Dios pone en su corazón el deseo de apoyarnos para este proyecto, bienvenido. Usted podrá poner un granito de arena en este lugar y así apoyar a este proyecto que tenemos con mucha ambición, con mucho deseo. Alguien dijo, bueno, soñar no cuesta nada y el papel lo aguanta todo. Pero aquí creemos, hermanos, que va a ser una realidad, porque confiamos en un Dios que siempre ha suplido nuestras necesidades. Así quedaría la fachada de la iglesia. Esta sería la segunda planta, donde tenemos contemplados tener aulas de clase, la casa pastoral, algo así, y en el futuro tener un piso, un tercer piso, donde podamos hacer una residencia para estudiantes indígenas que vienen a estudiar en la universidad. Así quedaría la iglesia, el local de la Iglesia Cristiana Evangélica Maranata. Bueno, también tenemos una convención con el cual también trabajo. Soy parte de soy asesor eclesiástico de la convención y también miembro del Concilio de Ministros. Y aquí nos reunimos para nuestra convención en el local, la primera iglesia que el Señor nos permitió constituir en la ciudad de Baja California, Ciudad Constitución. Este es el hermano presidente, nuestro segundo presidente de la asociación, la junta directiva, el Concilio de Ministros, una de las iglesias más grandes con el cual participé en la formación y fundación de esta iglesia en la capital de Baja California. Y agradecemos sus oraciones por nuestra asociación para que el Señor continúe ampliando nuestra visión. Manos a la obra, mis amados hermanos. La mies, a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, la obra en México no ha sido fácil. Hemos pasado por momentos muy difíciles. Escasez económica, problemas de salud, amenazas. Muchas de estas cosas han sucedido en nuestras vidas. Pero allí continuamos. Y no queremos solamente nosotros llevarnos esa bendición. Queremos que otros participen de esa bendición de servir al Señor. Porque la obra misionera requiere tiempo, salud, inversión, sacrificio. No se establece una iglesia de la noche a la mañana. A lo mejor ustedes, hermanos, han pasado por esa experiencia, pero vale la pena, hermanos. Hay que sembrar. Hermanos, como dice la palabra del Señor, el que siembra escasamente también segará. Hermanos, no nos cansemos de sembrar. Ayúdenos, hermanos, ayúdenos en la siembra y cosecha en estas comunidades y en esta ciudad donde estamos trabajando. Tenemos en proyecto la apertura, o ya estamos abriendo nuevos campos, apertura de nuevos campos de trabajo entre los huicholes en la sierra y los Cora. Paso de Álica, Las Higueras, Jazmín del Coquito, con indígenas Cora y proyecto La Cantera. En estos lugares ya iniciamos trabajo con campañas evangelísticas con buen resultado. Distribución de Biblias, Nuevos Testamentos, con la presentación de películas, la película Jesús, y muy pronto con la apertura de un nuevo campo en Las Varas, cerca de Vallarta, donde se ha de construir un aeropuerto internacional. Así, hermanos, vemos algunos campos donde estamos trabajando aquí, sembrando la palabra, la gente recibiendo la literatura, folletos. Este es un nuevo campo, Paso de Álica, entregamos Nuevos Testamentos. Allí por primera vez estuvimos predicando y la gente nos preguntaba, ¿y cuándo regresa? Aquí estamos viajando a otro lugar en Las Higueras, en un campo a unos 9 horas de camino para llegar a estos lugares, viajando hasta esos lugares para llevar el evangelio por primera vez en estos lugares. Cuando comenzamos a invitar a la gente, casi todo el pueblo vino y estábamos bajo amenaza. Sin embargo, hermanos, Dios nos permitió predicar en este lugar y ver algunos resultados. Y la gente nos dijo, ¿y cuándo regresan? ¿Cuándo vuelven? Necesitamos que vengan más seguido. Pero, hermanos, viajar a esos lugares, cada viajecito nos cuesta más o menos $300. Eso implica llevar comida, gasolina. 1 litro de gasolina cuesta $1. Entonces, no es fácil llegar a esos lugares. Sin embargo, hermanos, insistimos y queremos continuar trabajando, llevando la palabra de Dios a esta gente. Aquí estamos en otro campo indígena, Cora. Esta es la escuela, el liceo, el pueblo centro del pueblo, el hospital, la casa comunal que nos la prestaron para hacer actividades.
Por primera vez llegamos a ese lugar. Estos fueron nuestros primeros contactos con el cual ya estamos trabajando. Este hombre es hijo de un brujo. Sí, de un brujo. Ya se murió el brujo, pero quedó él con toda la superstición, con todas estas cosas. Y estamos trabajando con él. Ya entregamos su Nuevo Testamento, la Biblia. Y lo interesante de todo es que cuando fuimos a su casa nos invitó a comer con él. Quédense. Ustedes no pueden irse. Ustedes tienen que comer con nosotros. Maravilloso. Eso fue algo precioso para nosotros, sentirnos, hermanos, invitados por una persona de esta para comer en su casa. Frijolitos y tortillas, pero qué sabrosos estaban, ¿verdad? Qué interesante. Bueno, ese hombre ya está recibiendo la palabra de Dios. Este señor que ustedes ven acá, este viejito, allí al lado de camisa manga larga, era un brujo con toda la extensión de la palabra. Había bajado a la profundidad, como se dice, de lo que es la brujería y la superstición. Ahora es un siervo de Dios. Él viaja conmigo, va a los campos por allá para predicar juntamente conmigo con la palabra del Señor. Estas son indígenas coras. Esas son indígenas coras con el nuevo campo que estamos trabajando. Esas dos niñas que ustedes ven allí, una tiene 12 años, la otra está cumpliendo 13 años. La de 13 años ya va a ser madre a muy temprana edad. Niños que desde 13, 11, 13, 14 años salen embarazadas por la irresponsabilidad de los padres, violadas por sus propios padres, violadas por a veces por sus propios hermanos, en situaciones muy tristes, muy precarias. Sin embargo, hermanos, Dios está haciendo la obra en la vida de muchas de las personas. Cuando escuchan el Evangelio, sus vidas cambian, sus vidas son transformadas por el poder glorioso del Evangelio. Al tratar con estas muchachitas, ellas nos dijeron, ¿y por qué ustedes no van a nuestra casa? ¿Verdad? Y ellas nos están abriendo las puertas de su casa para ir allí a hablar con sus padres y compartir la palabra de Dios. ¿Qué piensa usted del futuro de una niña que no ha cumplido 13 años convertida en madre soltera? ¿Qué piensa de ello usted? ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque no conocen a Cristo. Porque no han conocido al Dios verdadero. Ellos conocen falsos dioses. Viven en un mundo de espiritismo, de brujería, de superstición. Entre la agonía de la muerte, así viven ellos. Hermanos, pero qué maravilloso cuando el Evangelio puede llegar a esas personas. Este es mi equipo de trabajo, ¿verdad? Jóvenes, niños y adultos que van conmigo a los campos a hacer este trabajo. Aquí estamos en una campaña evangelística en ese lugar. Aquí estamos en otro lugar de la ciudad. Se llama el Proyecto Las Canteras. Allí estamos tratando de abrir una nueva obra, porque la ciudad está creciendo muchísimo. Esta urbanización solamente tiene como 2 a 3 años más o menos en que se inauguró. Y aquí en este lugar ya tenemos una casa donde vamos a comenzar a predicar. Ya tenemos culto de oración allí. Porque en este lugar, muy cerca de allí, se van a instalar por lo menos 5,000 casas. Y estamos pidiendo que nos permitan meternos en ese lugar y plantar allí una iglesia. Estamos pidiéndole al gobierno que por favor nos dejen participar en ello. No le estamos pidiendo que nos lo regalen, tenemos que comprar el terreno. Y yo pido, por favor, oren por eso, por ese proyecto, para que Dios nos permita comprar un terreno y allí establecer una segunda iglesia en la ciudad de Tepic. ¿Cómo podemos nosotros ayudar, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros ayudar realmente a estas necesidades? ¿Cómo podemos servir? ¿Cómo podemos, hermanos, cooperar o apoyar a esta gente que tanto necesita realmente del Señor? Hermanos, ¿cómo podemos ayudar a las familias huicholes que viven en extrema pobreza física y espiritual? Óyeme bien, muchas veces no tenemos las respuestas inmediatas, pero tratamos de hacer lo que está a nuestro alcance. Con limitaciones, con pobreza, con miseria, con escaseces. Pero a pesar de esto, de esas limitaciones, no queremos dejar de hacer el trabajo. Queremos continuar ayudando a estas personas. ¿Estaría usted dispuesto a unirse con nosotros a hacer algo por ellos? Esta es mi pregunta. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, sencillamente, compartimos la palabra del Señor. Les llevamos, hermanos, lo que tanto necesitan, la palabra. Pero esas personas a quienes les llevamos las palabras también tienen un cuerpo
que se lo han de comer los gusanos, que tiene dolor, hambre, necesidades, frío, calor, gente que verdaderamente tiene necesidades, que viven en extrema pobreza. Entonces la pregunta, ¿qué podemos hacer por ellos? Sí, les llevamos lo más importante, pero también, hermanos, tenemos que, primero, compartiendo la palabra de Dios, conviviendo con ellos en sus propias necesidades. No es solamente de ir y darles 2 bibliazos, ¿verdad? Agarrar a la gente a bibliazos, no. Sino, hermanos, meternos en sus propias necesidades en que ellos viven. Como esta gente. Esa es mi hija, trabajando con estos niños. Mi esposa preparando comida con mi hija, compartiendo alimentos con esta gente, como esos niños, que comen una vez al día, muchas veces, cuando tienen suficiente para comer en el día. A veces he conseguido esos niños que no han comido por 2 o 3 días, suficiente. Es una alegría para ellos poder recibir algo de alimento una vez en cuando. Pero nosotros no tenemos los recursos para hacerlo. Y necesitamos el apoyo en sus oraciones y también económicamente. Damos asistencia médica. Yo no tengo una farmacia ni un hospital donde puedo sacar las medicinas cuando quiero. Necesitamos comprarlas. Bueno, por la gracia del Señor, en un tiempo tuve para comprar medicinas y recibir medicina y llevar a esos campos. Ya se nos agotó todos esos recursos. Sin embargo, llevamos médicos para dar asistencia médica a estas personas que tanto lo necesitan. Niños, jóvenes y adultos. Hemos conseguido gente con tuberculosis, hepatitis, enfermedades contagiosas. El Señor nos ha librado de ello, gracias al Señor. ¿Ve? Niños con una parasitosis horrible. Hemos tenido que hacer el papel de parteros y de todo esto, hermano, en estos campos. Y nos da mucho gusto. Pero a veces tenemos que llorar con ellos. Tenemos que sufrir con ellos. Tenemos que encarnar sus necesidades. Y necesitamos, hermanos, que el pueblo de Dios sepa que en los campos misioneros hay necesidades. Que necesitamos que otros entiendan, hermanos, que la obra misionera es un compromiso de la iglesia. Es una responsabilidad de todos los creyentes. A veces cuando tenemos que administrar una medicina a una persona, cuando a veces van a los médicos y solamente lo que le dan es un papel lleno de las medicinas que tienen que comprar y no se las dan. Y tener que ir, hermanos, buscando cómo conseguir esa medicina para que esa persona la tenga. Cuando un ancianito, hermano, engarrotado, yo tuve que llevarlo al hospital, casi cargado. Pasar 3 días con él en el hospital buscando que lo atendieran. No es fácil, hermanos. Encarnando las necesidades y pobrezas de ellos que viven esas necesidades. Hermano, la obra misionera es encarnar las necesidades del hombre, de su alma, de su espíritu, de su cuerpo. Eso es la obra misionera. Esta niña tiene 16 años. Ya terminó su primaria y está comenzando su primer año. Sabe que ya tiene que ir a la escuela muchas veces a patín, pero no de hierro, sino de carne, allí de sus propios pies. O sea, sin zapatos, sin guaraches, porque no tiene. Hace un mes yo visitaba y le pregunto, hija, ¿por qué andas así? No tengo zapatos. Se le habían acabado. No tiene papá, no tiene mamá, y tiene mamá y es como si no la tuviera. Nosotros estamos adoptando a esta niña para ayudarla, para que siga en la escuela, estudiando. Ya tenemos una gran responsabilidad de proveerles algunas cosas para ella. Hermanos, lo más maravilloso es que ella ya conoce a Cristo como su Señor y su Salvador de su vida. Pobreza en que esta gente vive. Hermanos, es muy importante. Si usted tiene la obra misionera como la mayor prioridad, hermanos, como la mayor prioridad de su iglesia,
te invitamos, si usted tiene esto como la mayor prioridad, te invitamos con nosotros en esta gran labor. Pues la Escritura dice en Romanos 10, 11, 15, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es el Señor de todos. Él es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermanos, pero hay una pregunta muy interesante para nosotros. El apóstol Pablo responde y nos hace algunos interrogantes interesantes. Él nos dice en unas preguntas retóricas, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esas preguntas son para usted y para mí. El Espíritu Santo quiere, hermanos, que nosotros respondamos a esas preguntas. Hermanos, con un actuar, con un hacer, con poner en práctica, hermanos, eso que nosotros llamamos amor y que tanto cantamos y que tanto predicamos, que debe ir acompañado de obras. La fe sin obras es muerta en sí misma. Entonces, hermanos, tenemos una respuesta a esas preguntas. Ojalá, hermanos, que así sea. Con lógica sencilla y progresiva, es interesante lo que Pablo nos dice, que únicamente quienes invocan el nombre del Señor pueden ser salvos. Pero ya nos ha hecho una pregunta, aquí hay una respuesta. Que solamente quienes han creído en Él pueden invocarle. Que únicamente aquellos que han oído acerca de Él pueden creer en Él. Y que solamente aquellos que tienen quien les predique pueden oír bien acerca de Él. Y por último, ningún predicador puede predicar el evangelio verdadero si no ha sido enviado por Dios mismo. Es muy cierto que hoy hay muchos predicadores, muchos evangelios. Pero hermanos, solamente hay un evangelio, el evangelio del reino de Dios. Anunciar a Jesucristo, quien perdona nuestros pecados, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Predicar la fe, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Cómo hacerlo? Es interesante, mis amados hermanos. ¿Cómo hacerlo? Rápidamente. ¿Cómo podemos hacerlo? Orando. ¿Puede hacerte algo por la obra misionera? Hermanos, continúen orando por la obra misionera. Allí hay algunas cosas que usted debe hacer como prioridades en la vida de oración. Haciendo la labor misionera para que su vida crezca y la de la iglesia en cantidad y en calidad, hermanos. Tercero, ofrendando para sostener a los misioneros o los proyectos de su propia iglesia, comprometiéndose con algún misionero en sostenerlo en forma particular o promesa de fe. Es una manera de cómo sostener la obra y los misioneros que estamos en los campos. Pero haga la obra misionera usted en su propia iglesia. Hay 4 razones por el cual la obra misionera debe ser una de las grandes prioridades para la iglesia. En primero, es un mandato dado por nuestro Señor Jesucristo. No es un capricho de los pastores. No, es un mandato dado por el Señor Jesucristo a la iglesia. Y hacer discípulos. Me seréis testigos. Segundo, es la razón de la existencia de la iglesia en esta tierra. Existimos no para ocupar un lugar geográfico, sino, hermanos, para servir, para ser sal de la tierra y luz del mundo. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Estamos siendo sal de la tierra y luz del mundo? En tercer lugar, es el fruto de la plenitud, de la llenura del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. La mujer samaritana es un ejemplo de esto cuando Cristo le dijo, de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo, Jesús dijo a la mujer samaritana, el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Y hermanos, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, entonces usted de adentro hacia afuera, usted va a derramar bendiciones a otras personas.
para que otros lleguen a conocer a Cristo, así como lo hizo la mujer samaritana. Y en cuarto lugar, es porque el crecimiento genuino de la iglesia depende de la obra misionera. ¿Para qué, hermanos? Para que haya un crecimiento en calidad de vida y en cantidad de personas. Yo creo que el deseo de ustedes es seguir creciendo, ¿sí o no? ¿Quiere usted crecer más espiritualmente? Haga la obra misionera, participe de ella. Y Dios va a continuar bendiciendo esta iglesia. Hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Me he sentido muy en casa, hermanos, estar con ustedes. Y agradezco, hermanos, por su bondad y por su atención. Que Dios les guarde. Ha sido un placer y un privilegio estar con ustedes. Amén.